Bien, hoy vamos a leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, verso 1 en adelante. Y el título del tema que vamos a tratar hoy es el aceite para los últimos tiempos. Y esto tiene que ver para cuando todavía hay lámparas, pero ya no hay fuego. Eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Esta es una de las parábolas de Jesús. Cada parábola fue una enseñanza, una historia, y detrás de esa historia viene una enseñanza espiritual. Y esta parábola de las 10 damas de honor, 10, y dice que 5 de ellas eran sabias y las otras 5 eran necias. Pero todas tenían lámparas y todas tenían aceite. Y el contexto de esta parábola habla de una fiesta de bodas. Y la boda en los tiempos bíblicos pues tiene una connotación muy diferente culturalmente a la nuestra. Cuando las parejas se comprometían ya era un compromiso familiar, entonces ya quedaba sellado el vínculo, el compromiso, y luego él se iba a preparar un lugar para ella. De ahí que Jesús dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy pues a preparar un lugar para la novia, ¿no? Entonces, él iba y preparaba el lugar, su casa, para llevar a su futura esposa, y luego que estaba todo listo, se organizaba la boda. Entonces, las damas de honor, digámoslo así, estaban esperando la llegada del esposo, porque la boda se celebraba en las noches y pues no se sabía a qué horas, pero tenían que estar allí listas. En el caso de la parábola dice que el esposo se tardó un poquito. Siempre en las bodas hay unas demoras, ¿no? ¿Y él llegó a qué horas? A la medianoche. Entonces cuando él llega, el grito, el esposo ha llegado, salid a recibirle, y entonces 5 de ellas, su aceite ya se había agotado prácticamente, entonces le dicen a sus compañeras que le presten aceite. Y ella le dice, no, si le prestamos entonces también nos quedamos sin nada. Vayan al pueblo, compren aceite y vuelvan. Y ellas se fueron a buscarlo y cuando regresaron, pues el esposo ya había llegado y la puerta se cerró. Esa es la historia más o menos. Pero leámosla como está en las palabras de Mateo. Dice que entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño. ¿Y qué pasó? Se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Y todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes.
Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, ¿qué pasó? Llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, ¿dónde se quedaron? Afuera. Y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben de estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Entonces, esto es una parábola que revela algo que va a suceder muy pronto, que es el regreso del esposo, que viene por su esposa, por su novia. Es decir, que habla de la segunda venida del Señor. Y él termina diciendo, así que ustedes también deben de estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Cuántos de ustedes les gusta el Mundial de Fútbol? ¿Cuántos están pendientes del Mundial de Fútbol? ¿Cuántos días faltan? En la televisión aparece un reloj que dice 15 días, tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Ya sabemos el día y la hora. Pero la segunda venida de Jesús, Él solamente dice: estén alerta. ¿Qué es estar alerta? Estén despiertos, estén pilas, porque no saben ustedes el día y la hora. Y si Él llega y encuentra a esas damas de honor que es la iglesia sin aceite, pueden tener lámparas. Entonces van a tener que buscar para estar en óptimas condiciones, y mientras busca, en ese lapso de tiempo, llega Él y se cerrará la puerta. Esta parábola de estas 10 damas de honor no habla de personas alejadas del reino. Esto es lo curioso de esta parábola. Todas las 10 tenían lámparas. Todas esperaban al esposo y todas parecían preparadas. Échele una miradita al que está a su lado. Mire y verá que el del lado tiene lámpara. ¿Está esperando al esposo? También. ¿Todas parecen preparadas? Sí. Todas las personas parecen. Pero había una diferencia que no se veía, era invisible, que unas tenían ¿qué? Y otras no tenían ¿qué? Aceite. Entonces la diferencia estaba en el aceite. Y una de las tragedias espirituales más peligrosas es esta. ¿Cuál? La que dice esta parábola. Seguir teniendo apariencia de fe, pero haber perdido la llenura espiritual. ¿Es fácil tener apariencia? Sí. Pero otra cosa es la llenura espiritual. Porque, mis hermanos, uno puede conservar varias cosas. Por ejemplo, uno puede conservar el lenguaje cristiano, el lenguaje de Sión. Hablamos y nos entendemos. A veces usted habla con una persona y ¿usted es cristiana? Sí, se nota, en algo se detecta. Podemos tener el lenguaje cristiano, costumbres religiosas que hemos adquirido a lo largo del tiempo. Podemos ser muy buenos asistentes a la iglesia. Incluso
uno puede conservar el ministerio. Tengo un ministerio en la iglesia, Dios me está usando y ahí estoy. Y sin embargo, aunque use el lenguaje cristiano, aunque tenga la apariencia religiosa, aunque tenga asistencia a la iglesia, aunque incluso tenga un ministerio en la iglesia, puede estar vacío por dentro. Sí, Señor, uno puede tener todas esas cosas. Ministerio, asistencia y estar vacío por dentro. Ahora, en primer lugar, lo que encontramos en esta parábola es que Jesús nos muestra que una lámpara sin aceite solo conserva apariencia. Ay, sí tiene una lámpara de aceite, sí la tiene, pero... Entonces las damas insensatas tenían lámparas, sí, pero había algo que 5 de ellas no tenían, que era reserva. ¿Qué reserva? Aparte de lo que yo creo que debo tener algo adicional porque uno no sabe qué puede pasar. Ahí podemos hablar de los ahorros. Hay que tener un ahorro para emergencias. Uno no sabe. Hay personas que tienen estructura y uno los ve estructurados en la iglesia, estructurados en el evangelio, que hablan muy bonito, pero no tienen sustancia. Sustancia. Es decir, no sabe. ¿Qué significa eso? Que hay personas que dentro de su estructura, su vida, es una vida llena de mucha actividad, muy ocupados. Van para allá, van para acá, aquí aconsejando, orientando, ayudando, moviéndose, sirviendo, pero poca presencia de Dios en la vida de esa persona. Mucho movimiento, mucho movimiento. Y hay iglesias que tienen mucho movimiento. Culto el lunes, el martes, el miércoles, predicadores, ayuno, oración, vigilia, levantarse temprano, muchas cosas, pero poca intimidad. Uno puede tener mucha actividad, pero poca intimidad con el Señor. Y de eso depende el éxito nuestro para estar preparados para la venida del Señor. Hay otras personas, por ejemplo, que tienen mucha información bíblica. Conocen Biblia. Bendito sea el Señor. Pero poco fuego espiritual. Poco fuego, poca pasión. No arden por dentro. Como los discípulos de Emaús, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba, ese ardor. O como cuando Jeremías dijo, no voy a hablar más en tu nombre. Sin embargo, cuando yo dije eso, dentro de mí había algo allá adentro que me quebrantaba los huesos y tenía el deseo de hablar. Eso es. Entonces el problema no es la lámpara. No, la lámpara no tiene problema. Es la ausencia de aceite. Porque Dios nunca ha querido tener dentro de la iglesia iluminados, como escogidos por momentos, sino vidas constantemente llenas del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está tratando de decir Él con esta parábola. Y en segundo lugar, esta parábola nos muestra la importancia de tener intimidad y vida espiritual en el momento que el Señor venga, porque Él dice, cuando el Señor venga, cuando yo venga por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Eso es vida espiritual, intimidad, y eso se nota en una persona que tiene intimidad con Dios, eso se nota en su cara, en su hablar, en sus decisiones. ¿Qué representa el aceite en la Biblia? Representa la presencia de Dios, representa la unción, la comunión, la sensibilidad, la dependencia del Espíritu Santo. Una persona que tiene el aceite es una persona que tiene la unción. Entonces la unción fluye en lo que hace, en lo que dice,
tiene resultados, se nota, se evidencia, hay comunión, se siente uno comunión con esa persona, cuando habla con ella siente que hay una conexión, siente uno cuando esa persona ama a Dios en lo que habla, uno descubre que hay sensibilidad espiritual, sí, la situación está difícil, pero hay una sensibilidad. No, esto es momentáneo, esto es por unos tiempos, Dios nos está probando, pero nos va a llevar a otro nivel. Dios está tratando con nosotros en la familia, y esa sensibilidad. Entonces, el aceite, mi hermano, no se improvisa. El aceite se cultiva. ¿Cómo se cultiva el aceite? Hay que sembrar, hay que abonar, hay que nutrir ese arbolito para que él produzca luego los frutos para someterlos a altas presiones y nos dé el aceite. Entonces el aceite no se improvisa. No se puede improvisar. No, se cultiva. Y eso hay que sacar tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no puede vivir, nadie puede vivir de la experiencia espiritual de otros. Ni de su esposa, ni de su esposo, ni de sus padres, ni de sus abuelos, ni de sus hijos. Nadie puede vivir de esa experiencia. Es decir, esta parábola nos muestra que para estar preparados para la venida del Señor, nosotros no podemos sostenernos con la oración de otro. Y no quiere decir que no es bueno que oren por uno, pero yo no puedo sostenerme con la oración de otro. A veces traemos la cultura católica romana que íbamos a misa y poníamos una veladora allí, prendida, para que el santo trabajara por nosotros. ¿Sí o no? Entonces, algunos cristianos llegan aquí y ponen una veladora. Señor Edwin, ¿podrías orar por mí? Quiero que me lleven mis oraciones, estoy en esto. Y el pobre Edwin allá metido 3 horas orando por mí y yo, bacano, chévere, haciendo mi vida, no tomo decisiones, no hago nada. Entonces uno no puede sostenerse con la oración de otro, tampoco puede sostenerse con la fe de otro, ni con la unción de otro, ni con el fuego de otra generación. De otra generación. Yo sé que hay aquí algunos hermanos que yo conozco que conocieron a Cristo hace muchos años, a través de hombres y mujeres de Dios que ya no están aquí, ya se fueron con el Señor y tenían un fuego, una pasión, un amor por el Señor. Cometían unas brutalidades seguramente, pero amaban a Dios y nos enseñaron a buscar de Dios. Y fue un fuego de otra generación, vivir del fuego de esa generación. Ya murieron, ya se fueron con Dios. Entonces llega un momento donde cada uno de nosotros necesitamos tener nuestro propio fuego. Papá se va a morir. Me enseñó la palabra de Dios, pero él se va a morir. Mamá se va a morir. Mis hermanos también, seguramente. Mis líderes. Entonces, ahora yo necesito mi aceite propio. Ya no puedo tener a mi papá y a mi mamá que me ayuden, me inspiren, pues ellos tomaban decisión con mi vida y me decían, haga esto, y me llevaban donde ellos mejor, pero se fueron. Ahora me toca a mí. No improvisar, sino cultivar mi propio aceite. Y lo que esta parábola nos enseña es que, sí, yo sé que hay temporadas
donde la falta de aceite se hace evidente. ¿Quién de ustedes a veces su nevera es como un mago? La abre, nada por aquí, nada por allá. ¿Quién ha tenido una temporada así difícil? Todos, ¿cierto? Dice la palabra que cuando llegó la medianoche, ahí marcó la diferencia. La medianoche apareció. Y es que en la vida aparecen esos llamados de la medianoche. Y a la medianoche, a mí me gusta pensar en los que están en la cadena de oración por allá a la 1, 2 o 3 de la mañana. Y yo me despierto por allá a veces y me conecto con la oración de alguien a esa hora. Pero a veces digo, ay, bendice Señor al que está orando a esta hora. Y gracias Señor por usarlo. Si no fuera por él, ya estaría muerto. Pero a todos nos llega en algún momento la medianoche. Esa medianoche es cuando uno no quiere levantarse. A veces siente uno el empujón de la esposa el domingo por la mañana. ¿Y usted qué? ¿Se va a quedar dormido? Quiero seguir durmiendo. Pero ¿por qué? Porque hoy es domingo, no tiene que levantarse. ¿Y qué? Pues que tiene que ir a la iglesia, a usted le toca predicar. Oh, sí. A todos nos llega la medianoche. Pero es en esa medianoche que marca la diferencia. Eso quiere decir que la oscuridad revela cosas. Y la oscuridad revela qué tan llenos estamos totalmente, ¿no? O realmente. ¿Qué tan llenos estamos cuando llegan esos momentos duros y difíciles de la medianoche? ¿Alguno aquí ha tenido alguna crisis alguna vez en la vida? Levante la mano. Yo las he tenido. Porque las crisis, ¿qué exponen? ¿Qué sacan a flote? ¿Sabe qué saca a flote? Nuestra profundidad. Porque a veces estamos ahí sembraditos por encimita. No hay profundidad. Cualquier cosa nos tumba, nos tira lejos. ¿Qué pasa con las crisis? Las crisis exponen también nuestra dependencia de Dios. ¿Cómo dependo de Dios en estos momentos que estoy pasando tan duros? Y también si mi fe es auténtica o es una fe superficial. Entonces, muchos, como dice esta parábola, buscamos el aceite. ¿Cuándo? Cuando llega la emergencia. Pero el aceite verdadero se construye antes de la crisis. Ojo con eso, mi hermano. Porque esta parábola es muy profunda. Se cultiva. Es decir, que los momentos de la medianoche y de los problemas y de las crisis y de las cosas difíciles, ahí es donde el aceite verdadero debe cumplir su función. Debe estar listo antes de las crisis. Y no lo puede improvisar. Ay, saquemos aceite alguna. No, eso es un trabajo que lleva. Getsemaní era el sitio donde sometían a la prensa para sacarle el aceite. El famoso olivo. Y entonces ahí en ese huerto se producía el mejor aceite. Entonces el aceite hay que producirlo es con tiempo, mi hermano. Eso que me llegó la noche y la crisis y que ahí no hay nada. Hay que sacar el aceite que yo construí antes. Porque el problema no es tener la lámpara, es no tener fuego. Y el fuego se encendiera con el aceite. Ahora, yo sé
que uno se puede enfocar en la lámpara, en el aceite, en el novio, en las novias, no sé. Pero el peligro mayor es la costumbre. Y la costumbre mayor y la más peligrosa es acostumbrarse uno a estar vacío. Ay. Entonces las insensatas probablemente no notaron la gravedad del asunto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se dieron cuenta que la cosa era grave? Cuando llegó la oscuridad, cuando llegó la medianoche. Y es que muchas veces el vacío espiritual es muy silencioso. Esos vacíos espirituales no hacen ruido. Van llegando poco a poco y van entrando por situaciones que nosotros mismos le permitimos. Entonces la gente puede cantar, puede servir, puede congregarse, puede sonreír, Dios le bendiga, bienvenido a la iglesia, pero ya no tiene pasión por el Señor. Ya no tiene pasión por la oración, no tiene pasión por la lectura de la palabra, no tiene hambre espiritual. Hambre espiritual. Yo necesito, mi alma tiene sed de Dios. Yo necesito de Dios. Hambre. Ya no hay sensibilidad, ya no siente nada. Ya no ama la presencia de Dios. Yo amo la presencia, yo quiero estar en su presencia. Yo disfruto estar en su presencia. Entonces, obviamente, cuando una persona pierde todo eso, entra en lo que se denomina una rutina espiritual. ¿Y a cuántos de ustedes les gusta la rutina? Hacer lo mismo toda la vida, ¿sí? Y esa rutina espiritual se da. Mantener la lámpara encendida. Mientras el corazón se apaga por dentro. Rutina espiritual. Y ese es uno de los peligros más silenciosos de la vida espiritual. Esta parábola nos dice que podemos seguir funcionando sin seguir ardiendo. No arde nuestro corazón, no arde nuestro deseo por las cosas del Señor. Puede seguir uno asistiendo, predicando, sirviendo, puede seguir uno en la iglesia cantando, pero perder el asombro por su presencia. Y esa es una de las cosas lindas que uno encuentra en el mensaje de una de las iglesias del Apocalipsis. Tengo algo contra ti. ¿Qué? Que has perdido tu primer amor. Y el primer amor es el asombro por su presencia. El asombro. ¿Cómo es de bueno Dios? Lo siento, me habla, llegó a mi corazón, Él me dirige, yo veo su mano en todo, ese asombro. Entonces, una persona predicando y ya perder el asombro, puede suceder. Porque obviamente la rutina, ¿qué sostiene? Hábitos. Entonces yo vengo, prendo las velas otra vez. Pero la intimidad con Dios es la que sostiene ese fuego encendido, esa intimidad. Allá en mi secreto con Dios, cuando yo hablo con Él. Y yo sé que ustedes muchas veces seguramente han estado agotados espiritualmente. Eso le ha pasado a mucha gente. Están en sus iglesias y se agotan espiritualmente. Porque el agotamiento espiritual no comienza con rebeldía. No. Uno piensa, y mucha gente piensa que la rebeldía es el comienzo del agotamiento. No, comienza con el descuido de su corazón. Cuando, por ejemplo, el Señor le habla a un joven rico, se acerca y le habla al Señor, y él está interesado en la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, ¿qué dice la palabra? Que debes amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y él dice, yo todo eso
¿Qué? Lo he guardado desde mi juventud, desde chiquito. Entonces Jesús tiene que confrontarlo. Y lo confronta diciéndole, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice la palabra que el joven dio media vuelta y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esa es la historia, pero cuando termina dice, pero Jesús lo amó. Y él lo confronta porque este joven, el problema no era la plata. Es que el problema no es la plata, no es las cosas cotidianas de la vida. El problema no era el dinero. El problema era quién estaba en el trono de su corazón. Y en el trono de su corazón, ¿qué estaba? El dinero. Y se fue triste. Jesús lo amó a pesar de todo eso. Porque él no sabía o no había decidido decirle al Señor, tú vas a ocupar el centro de mi corazón. Entonces cuando Jesús lo confronta, le dice, vende todas tus posesiones y sígueme. Si él lo hace, pues había seguido siendo rico, teniendo muchas facilidades, teniendo dinero para servirle al Señor, pero colocando a Jesús en el centro de su corazón. Entonces, el agotamiento espiritual no comienza con rebeldía. Es que el hermano se está rebelando contra la autoridad de la iglesia, los pastores. No, es descuido del corazón. Lo empieza a descuidar. Y hay personas que nunca dejaron el altar físicamente, el púlpito, el servicio en una iglesia, pero hace tiempo dejaron de encontrarse con Dios en secreto. Por eso nosotros enseñamos aquí en la iglesia el devocional, el tiempo quieto, el lugar secreto, el estar allá a solas con Dios en algún momento del día. Si usted no lo hace, se está perdiendo el tiempo más espectacular. Y hay cosas espirituales que, hermano, no se pueden prestar. Usted puede prestar el alicate, usted puede prestar el carro, usted puede prestar, no sé, la olla, usted puede prestar cualquier cosa. Pero las cosas espirituales no se pueden prestar. ¿Qué dice aquí la parábola? Que las insensatas tomaron una decisión. Cuando ya llegan las altas horas de la noche, oyen los gritos, oyen el mover. Ellas, ¿qué hicieron? Pidieron a sus compañeras aceite prestado. Y ya les dije al principio qué significa el aceite. Es que hay dimensiones espirituales que no se pueden prestar. Porque hay dimensiones espirituales que son muy personales, que ni siquiera mi esposa me las puede dar, ni yo se las puedo dar a ella, ni mis hijos me las pueden dar, ni mis nietos. Hay dimensiones espirituales que son muy personales. Por ejemplo, un ejemplo. Nadie puede buscar a Dios por mí o por ti. Nadie. Nadie puede desarrollar intimidad con Dios por ti. Nadie puede obedecer por ti. Y nadie puede llenarse del Espíritu por ti. Y así es sencillo, la vida espiritual no se hereda automáticamente. Mis hijos, hijos de pastor, pero ellos no heredaron automáticamente la vida espiritual. Ellos tienen que cultivarla diariamente. Mientras fueron niños les enseñamos cómo es el asunto y luego que ellos ya se van del parche, ya cultivaron su vida espiritual. Dentro del cultivo espiritual ellos aprendieron
a sembrar y a cosechar y a producir el aceite para cuando ellos les vengan los momentos de crisis tengan el aceite para hacerle frente a esas largas oscuridades de la vida. Pero ellos no heredaron automáticamente la vida espiritual. Nadie puede vivir de la comunión de otro, que el otro tiene, que mi papá tiene comunión con Dios, entonces yo voy aquí en el parche. No, la fe de una generación lo puede inspirar a uno, pero no puede sustituir tu propio altar, tu propio altar. ¿Y qué es eso del altar? Por ejemplo, Josué vio los milagros de Moisés. Tremenda experiencia. Y llegó a ser el sucesor de Moisés. Eliseo, por ejemplo, caminó con Elías y vio cosas y lo vio arrebatado también al cielo. Timoteo recibió, por ejemplo, el ejemplo del apóstol San Pablo. Pero llegó el momento donde cada uno tuvo que desarrollar su propia intimidad con Dios. Su propia intimidad con Dios. Entonces yo veo mis hijos, cada uno en su contexto social, familiar, y yo digo, Señor, que ellos desarrollen su propia intimidad con Dios. Porque la vida espiritual no sobrevive por cercanía religiosa. No. Sobrevive por una conexión constante que la persona tenga con la presencia de Dios. Y eso es lo que hay que desarrollar, porque mañana Él se va y Él tiene que construir su propio edificio espiritual. Muy bien, termino con esto. Hay un peligro que registra esta parábola y es el peligro de llegar tarde. Pero uno de los peligros, ¿quién de ustedes le gusta llegar a tiempo a las citas? ¿Y quién de ustedes casi siempre llega tarde? Bueno, hay un peligro de llegar tarde. Pero el peligro de llegar tarde, el mayor de los peligros, es llegar tarde espiritualmente. Eso sí es impresionantemente peligroso. Porque usted puede llegarle tarde a la cita que tiene con el pastor, a la cita que tiene con el gerente, a la cita que tiene con una persona. Bueno, lo vacían, lo regañan, no sé. Pero qué peligro llegar tarde espiritualmente. Dice que cuando las insensatas regresaron, ¿cómo estaba la puerta? ¿Cómo? Cerrada. ¿Quién ha tenido alguna vez una puerta que se le cerró? Levante la mano. Entonces, la parábola, ¿qué habla aquí? De preparación, de vigilancia y de perseverancia espiritual. Entonces, no basta comenzar bien. Cuando yo estaba estudiando en el seminario, me obligaron a leer un libro que decía Comenzando y terminando bien el ministerio. Y me gustó. Lo leí varias veces. Porque no basta con comenzar bien. Sí, ese hermano comenzó bien. No basta comenzar bien. Necesitamos permanecer llenos hasta el final. Llenos hasta el final. Y lo más impactante de esta parábola no es que solamente estas muchachas se quedaron sin aceite, sino que ellas pensaron, oiga bien, pensaron, yo pensaba, ¿qué pensaron? Que todavía había tiempo, pero ya no había tiempo. Y a veces eso sucede con la vida de muchas personas, que no entienden el peligro de llegar tarde espiritualmente. ¿Qué creyeron estas muchachas? Que podían apagar
la urgencia espiritual. Hay tiempos en la vida que aparecen urgencias por una enfermedad, por un accidente, y corra y llame la ambulancia. Pero en los asuntos espirituales, mi hermano, es peligroso llegar tarde. Ellas creyeron que podían apagar esa urgencia espiritual. Ellas creyeron que podían descuidar la preparación, vivir distraídas. Y aún así, pensaron ellas, yo puedo entrar cuando quiera. Eran las damas de honor. Estaban vestidas para la ocasión. Yo puedo entrar cuando quiera. Pero hubo un momento donde la puerta se cerró. Y esto revela una verdad seria. Hay oportunidades espirituales que no permanecen abiertas para siempre. Esas oportunidades espirituales no permanecen abiertas para siempre. Y hay gente que no las aprovecha. Bueno, la gracia de Dios es la que llama. Vengan, beban. El Espíritu Santo insiste, pero por favor, pero abra la boquita, mire la cucharita, abra que le voy a dar. Insiste, insiste, insiste. Dios le advierte por la palabra y le dice, y le dice, y le dice, no lo haga, no lo haga, no lo haga. No postergue el tiempo. A veces Dios espera, es paciente. Pero el corazón humano no puede vivir eternamente postergando la respuesta, porque no es eterno. A veces se muere antes de tiempo. A veces se pierden las grandes oportunidades. Entonces vamos a orar esta noche y vamos a decirle al Señor, Señor, no permitas que tengamos lámparas sin aceite. Póngase de pie. Si muchas de las cosas de la vida cristiana que usted practica se han vuelto rutina, dígale, Señor, arranca toda rutina vacía de mi vida. Antes, ¿qué hacía usted por rutina? Se levantaba y ¿qué era lo primero que hacía? Tin, 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 tin. Rutina. O viene a la iglesia por rutina, o canta por rutina. Bueno, pero el problema es rutina vacía. Lo hago, pero por no pelear con mi mujer. La frialdad espiritual. ¿Qué hay que hacer con la frialdad espiritual? Es un frasco. Rómpalo. Rompa esa frialdad espiritual. Quedarse frío, eso es peligroso. ¿Quién de ustedes tiene hambre ahorita? Algunos de ustedes están diciendo, Señor, despierta el hambre en mí para ir a comer ahorita a la casa. Dígale, Señor, despierta en mí el hambre por tu presencia. Te necesito, Señor. Yo conozco en mi vida pastoral a muchos hermanos y hermanas que son muy románticos. Muy románticos. ¿Sabe por qué? Porque viven de recuerdos espirituales. Yo me acuerdo hace 30 años. Esas madrugadas que me pegaban. Esos ayunos que yo hacía. Yo leía la palabra de Dios. Yo servía. Yo tenía un ministerio.
No vivamos de recuerdos espirituales, no, sino de una relación viva con el Señor. Vivamos de eso, no de los recuerdos. Es que es mi relación viva, continuamente. Señor, levantamos nuestras manos a ti en esta hora. Te pedimos que nos llenes. Queremos, Señor, cultivar nuestra vida espiritual. Ese aceite no se improvisa, hay que cultivarlo para cuando llegue la noche. Que tenga yo el aceite, la reserva. Por eso quiero que encienda nuevamente el fuego, para cuando llegue la oscuridad, nuestra vida todavía arda por ti, arda por tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dígale más de ti al Señor. Cantemos al Rey. Dígaselo con todo su corazón. Es todo lo que necesito, más de ti, yo quiero Jesús. Nada más podrá llenar los corazones, más de ti, yo quiero Jesús. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Bueno eres tú, sí, Señor. Bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Levante sus manos. Dígale, Señor, yo sé lo que tú estás buscando de mí. Más que talento, estás buscando hambre por tu presencia. Aquí estoy, Señor. Tú estás buscando más que actividad, estás buscando intimidad. Más que apariencia, aceite verdadero. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Más de ti. Amén. Queremos más de ti, queremos más y más de ti, queremos más de ti, Oh, sí, Señor. Señor, en esta noche queremos hacer como hizo el profeta Elías.
Él reparó el altar antes que descendiera fuego sobre el altar. Señor, tú estás reparando mi vida. Tú estás, Señor, ayudándome para que yo reordene mis prioridades. Sana, Señor, mi corazón cansado. Hoy te lo pido. Y Señor, gracias porque tú me vuelves a traer a la intimidad del secreto con tu presencia. En el nombre de Jesús, porque bueno es Él. Sí, Señor. Porque bueno es Dios, grande es su Sí, Señor. amor.